Hola, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos en una región del espacio lo suficientemente pequeña como para considerar que en esa región del espacio, en ese volumen del espacio, el campo eléctrico es uniforme. Esto de la misma manera como lo vimos clases atrás. Entonces, imaginamos eso, estamos en una región del espacio donde el campo eléctrico es uniforme. Podemos dibujar algunas líneas de campo que se van a ver como paralelas. Y vamos a imaginar lo siguiente. Cojamos un punto dentro de esa región, este de acá, al cual le vamos a llamar punto A. Y vamos a imaginar que una carga puntual está colocada en ese punto. Q. ¿Correcto? Y lo que queremos ahora es tratar de conocer o tratar de encontrar hacia dónde se debería mover esa carga puntual Q, en qué dirección, hacia allá, hacia allá, hacia allá, de tal manera que la energía potencial disminuya lo más posible, según lo que habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces, yo digo, la carga puntual estando inicialmente en el punto A, esa carga se va a desplazar en línea recta, por ponerlo sencillo, aunque eso no interesa mucho, se va a desplazar una longitud delta de L, pequeña. Se va a desplazar en cierta dirección, podría ser hacia allá, hacia allá, hacia allá. No sabemos en qué dirección, más bien esa dirección es la que queremos encontrar. Y lo que queremos encontrar es justamente en qué dirección tendría que desplazarse la carga, esta distancia pequeña, para que el cambio en energía potencial sea el menor posible, el más pequeño posible, el número real más pequeño posible. Bien, entonces claramente yo digo, me puedo desplazar delta de L, por ejemplo, en esa dirección, ¿no? En la misma dirección del campo eléctrico, y diría, esta distancia sería el delta de L, este podría ser mi punto B final, ¿no? Podría desplazarme en dirección contraria, delta de L, este podría ser mi punto B final. Podría desplazarme en dirección perpendicular al campo, ¿no? Más o menos por acá. Este sería mi punto B final. Me desplazo delta de L, esto sería delta de L. Podría desplazarme para acá, o podría también claramente desplazarme para acá, ¿no? Bien, en conclusión, los puntos posibles para el punto B, o sea, el conjunto de todos los posibles puntos B, pues tienen forma de esfera, ¿no? Una superficie esférica, es decir, porque puede ser este de acá, podría ser este de acá, desplazo delta de L, ¿no? O también los de acá, a una distancia delta de L que vendría a ser como un radio del punto A. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde deberá desplazarse esa carga puntual? ¿En qué dirección? De tal manera que esta cantidad, que es el cambio en energía potencial, sea el menor posible. ¿De acuerdo? Bien, para poder resolver este problema debemos recordar la relación anterior que nos decía que el cambio en energía potencial, tal como lo escribimos con los símbolos que escribimos en su momento, BA, es decir, al ir de A hacia B, o energía potencial en el punto final B menos en el punto inicial A, es igual al negativo de el trabajo realizado al ir de A hacia B. Y recordando también que este trabajo realizado es igual a la integral en la trayectoria que sigamos, de la fuerza eléctrica por los diferenciales o por el diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Bien, yo digo, primero, ¿no? Quiero que ese delta de U sea el menor posible, es decir, quiero que esta cantidad sea la más pequeña posible. Ya que esta cantidad es el negativo de este trabajo, pues si yo quiero que esta cantidad sea la menor posible, pues lo que estoy diciendo es que quiero que ese trabajo, WA hacia B, sea el mayor posible.
Porque si yo encuentro la dirección en la cual me debo mover una distancia delta de L, de tal manera que ese trabajo sea el más grande posible, el número real más grande posible, pues como este es el negativo del de acá, pues esta cantidad será la menor posible. ¿Sí? Bien, como estamos en una región, entonces ahora mi problema se ha convertido en encontrar cuál es el punto B de todos los posibles puntos B, cuál es el punto B que a mí me permita que esta cantidad sea o tome el valor más grande, ¿no? El real más grande. Vamos a ponerlo así, mayor posible. Bien, vamos a utilizar esta relación que tenemos acá. Como estamos en una región donde el campo eléctrico es uniforme, pues la fuerza eléctrica será la misma en toda la trayectoria, ¿cierto? Es decir, si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza eléctrica, que es igual a la carga por el campo eléctrico, pues como la carga no está cambiando y el campo E tampoco, la fuerza eléctrica tampoco cambiará cuando yo esté en este punto, en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto de esta región de campo eléctrico uniforme, la fuerza eléctrica es la misma, ¿sí? Por tal razón podría salir de esta integral. Yo tendría, por tanto, esta cantidad es igual a la integral, vamos sacándolo de una vez, f producto escalar integral en la trayectoria que yo siga. Vamos a imaginar, aunque no importa la trayectoria que sigamos porque sabemos que el trabajo es independiente de la trayectoria, únicamente interesa el punto inicial y el punto final, así que no puede ser, por ejemplo, ¿no? Yo digo, voy de A hacia B, podría irme así, ¿no? Por esta trayectoria, o podría irme por esta de acá. Yo ya sé que el trabajo me va a dar lo mismo, así que no debo preocuparme por eso. Tendría integral de los diferenciales de L, ¿no? Bien, yo diría F, producto escalar, y ahora vamos a hacer una pequeña suposición para facilitar un poco el análisis de este problema. Vamos a suponer que esta carga es positiva. ¿Sí? ¿Por qué razón? Para que gráficamente podamos apreciar que la fuerza, o graficar que la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Es decir, si es positivo y el campo eléctrico apunta hacia allá, pues la fuerza también apunta hacia allá, en el mismo sentido, ¿no? Diría, en este punto, la fuerza es así. Y es igual en cualquier punto, ¿no? Como lo comentamos hace un momento. Bien, integral de diferencial de L en toda la trayectoria, por ejemplo, yo diría, ¿no? Suponiendo que mi punto final es este B, diría, la integral de ese diferencial de L es justamente el vector que une el punto inicial con el punto final, ¿no? Es decir, la integral de estos diferenciales de L en mi trayectoria L es el vector que va de A hacia B, ¿no? Y esto es general, ¿no? Si mi punto B estuviese por acá, yo diría, la integral de los diferenciales de L al ir por cualquier trayectoria de A hacia B, pues sería justamente este vector de acá, ¿no? Este vector de acá. Y este vector de ahí le vamos a poner un nombre, le vamos a poner este nombre, ¿correcto? Delta de L vector. Y tendríamos lo siguiente. Ese delta de L es el vector que une el punto inicial A con el punto final B, ¿no? Bien, entonces recordemos que esto no cambia. Lo que yo quiero determinar es hacia qué punto me debería mover, hacia este B, hacia este B, hacia este de acá, hacia cuál o en qué dirección, de tal manera que esta cantidad sea la mayor posible. Bien, como yo tengo acá un producto escalar y esto es constante, pues obviamente para tener el mayor valor es obvio que yo debo buscar que ese producto escalar tenga el mayor valor y por tanto yo ya sé que debo buscar que el ángulo sea el menor posible, ¿no? Dicho de otra manera, este producto escalar va a ser igual a la magnitud
de la fuerza por la magnitud de este vector por el coseno del ángulo que hagan ambos vectores, ¿cierto? Bien, la magnitud de la fuerza F, eso no cambia, ¿no? Es la misma siempre, es la misma independientemente del punto final B que escojamos. La magnitud de este vector es delta de L, tampoco cambia, porque es el radio que estábamos definiendo inicialmente. Este es delta de L, ¿no? La distancia del punto A al punto B, y siempre estamos escogiendo la misma distancia, ¿no? Este es delta de L, delta de L, delta de L, delta de L. Entonces, eso tampoco cambia. Lo único que puede cambiar, de acuerdo al punto B que escojamos, es justamente ese coseno de teta. Entonces, yo diría, para que me dé el máximo valor posible, pues yo diría, lo máximo de esto es 1, ¿no? Es decir, cuando teta vale 0. Dicho de otra forma, yo encontraré el máximo valor posible para ese trabajo cuando F y delta de L tengan la misma dirección y tengan el mismo sentido. Es decir, ya identifiqué, ¿no? La solución a nuestro problema es este punto B. Dicho de otra manera, para que este W, este trabajo, sea el más grande posible, yo tengo que moverme en la dirección de la fuerza eléctrica. Y en este caso, por ser la carga positiva, es la misma dirección, con el mismo sentido que el campo eléctrico. Bien, y como ya vimos, si este es el máximo posible, pues el delta de U será el menor posible. Conclusión: si yo me muevo, o si la carga puntual se mueve en la dirección de la fuerza eléctrica, ¿correcto? O del campo eléctrico, en este caso particular de que la carga es positiva, si la carga se mueve en la dirección y sentido de la fuerza y campo eléctrico, entonces el delta de U tiene el menor valor posible. De hecho, es un valor negativo, ¿no? Porque esta cantidad es un valor positivo, por menos, pues este me da un valor negativo. ¿Correcto? Ya, esto se puede interpretar de la siguiente manera. Se puede decir que la energía potencial disminuye lo más posible cuando yo me muevo en el sentido de la fuerza eléctrica. Miren lo que estoy diciendo, ¿ah? Ya que yo estoy encontrando que al moverme en el sentido de la fuerza o en la dirección de la fuerza, esta cantidad es la menor posible, pues yo eso lo digo de otra manera. Digo que la energía potencial eléctrica disminuye lo más posible cuando yo me muevo, o cuando la carga puntual se mueve en la dirección de la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Bien, fácilmente podríamos responder una segunda pregunta. Si a mí me dicen, oye, ¿en qué dirección debes moverte o debe moverse la carga puntual? Para acá, para acá, para acá, para acá. De tal manera de que el delta de U aumente lo más posible. Es decir, este delta de U, que la energía potencial aumente lo más posible. Dicho de otra manera, que el delta de U tome el mayor valor posible. Entonces yo diría, si quiero que el delta de U tome el mayor valor posible, ese trabajo tendrá que ser el menor posible, este trabajo que tenemos por acá, y por tanto yo concluiría rápidamente, siguiendo esa misma lógica, que yo para eso tendría que necesitar que el coseno de teta tome el valor menor posible, ¿no? El menor valor posible, menos 1, y por tanto teta sería 180 grados. Dicho de otra manera, estos dos vectores deben ser opuestos, ¿no? Entonces, la dirección sería justamente la opuesta a la fuerza. Y yo tendría que moverme hacia el punto B, que está por acá, ¿no? Entonces, conclusión, si a mí me preguntan, ¿en qué dirección debe moverse la carga puntual para que la energía potencial aumente lo más posible? Dicho de otro modo, para que el delta de U tome el mayor valor posible, pues mi respuesta será en dirección contraria a la fuerza eléctrica, hacia acá, ¿no? Y podemos responder ahora una tercera pregunta. Si a mí me dicen, ¿en qué dirección debe moverse la carga puntual de tal manera que el delta de U sea 0? Es decir, ¿en qué dirección debe moverse la carga puntual de tal manera que la energía potencial U no cambie? Porque si no cambia, el delta de U es 0, ¿no?
¿Cómo responderíamos a esa pregunta si queremos que el delta de U sea 0? Pues según esta relación, el W también tendría que ser 0. Para que esto sea 0, pues deben ser perpendiculares, ¿no? Dicho de otro modo, para que esto sea 0, el coseno debe ser 0 y por tanto deben haber 90 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde sería eso? Pues en verdad sería cualquier dirección perpendicular a la fuerza. Entonces podría ser, por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Este punto B, si yo me muevo de A hacia B, por ser esa dirección perpendicular a F, y el delta de L, el vector delta de L perpendicular a F, este W será 0, el cambio en energía potencial será 0, y por tanto, la energía potencial UA en el punto A tiene que ser idéntica a la energía potencial en el punto B, ¿no? Pero ese no es el único punto, ¿no? En verdad hay infinitos puntos o infinitas direcciones perpendiculares a F, ¿no? Está la de acá, está la de acá también, ¿no? Está esta de acá, pero también está esta de acá, la punta de mi dedo. Si yo me voy de A hacia la punta de mi dedo, también esa es una dirección perpendicular a F, y también se cumplirá que el delta de U es 0. Bien, resumiendo todo, en la dirección de la fuerza, la energía potencial disminuye lo más posible. En la dirección contraria a la fuerza, la energía potencial aumenta lo más posible. En direcciones perpendiculares a la fuerza, así, así, así o así, la energía potencial no cambia, sigue siendo la misma.